Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde cualquier lugar del mundo en el que nos ven. Esto es nuestro sexto episodio del podcast de Web Latam. Gerardo, bienvenido. Hola Ale, buena tarde. Buen día a todas y a todos los que nos escuchan. Mm, Alfred, súper bienvenido a este episodio. Eres nuestro invitado. Este es ya el sexto episodio del podcast. Muchas gracias, feliz de estar acá. Muchas gracias a ti. Alfred Buchet trabaja como gerente general de Ayes, uno de los miembros de Web Latam. Realizó sus estudios en Business Administration en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Es magíster en economía de la Universidad de Viena en Austria. Actualmente, como les dije, se desempeña como gerente general. Ayes es la Asociación de Empresas de Recursos Humanos de Chile y esta labor la ha ejercido Alfred más o menos durante 5 años, la cual ha sido bastante productiva porque hemos visto que bajo su dirección Ayes ha logrado aumentar en un 15% su base de afiliados. En 2023, Alfred fue reconocido como uno de los top de los 25 líderes de la industria del staffing de América Latina por el Staffing Industry Analysis y tiene una gestión pues bastante destacada y reconocida. Además, tenemos que resaltar que Alfred ha sido clave, una figura clave en el relanzamiento del capítulo latinoamericano del World Employment Confederation, América Latina claramente, y forma parte de la junta directiva. Nuevamente, bienvenido Alfred, gracias por estar en este espacio con nosotros, con Gerardo, conmigo. Y bueno, queremos hablar contigo sobre claramente el mercado chileno. Y para iniciar nuestra conversación, quisiéramos saber cómo anticipas que los diferentes candidatos o cómo ves tú que los diferentes candidatos están abordando el tema del empleo y el sector de servicios transitorios en sus respectivos programas de gobierno. Cabe resaltar que esto con miras a unas próximas elecciones presidenciales en Chile. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Sí es cierto, en Chile estamos a puertas de elecciones presidenciales. Si bien es cierto que el nuevo gobierno va a entrar recién en marzo del próximo año, las elecciones son ahora en el mes de noviembre. Ajá. Ah, la segunda vuelta, que casi siempre sale segunda vuelta y esta vez también altamente probable, va a ser en diciembre. Es decir, si bien es cierto, técnicamente tenemos por lo menos 6 meses más de gobierno actual, que es un gobierno bastante de la izquierda, centro izquierda Ujú, izquierda. ujú. Am, en realidad, ya todo el mundo está mirando más al futuro que al presente. De hecho, hay temas acá en el contexto de las elecciones. Es que habían dos ministros del gobierno actual Ujú. que salieron del gobierno para ser candidatos ahora. ah, y se han técnicamente bajado del gobierno hace unos 2 meses atrás, ministros de mucho peso, ministro de Seguridad bueno, vicepresidenta, que no salió, es decir, en el momento, en las primarias, es decir, en el momento no es candidato, ya no es candidato. La segunda ministra también muy importante, que salió, ministra de Trabajo, que sí, que se logró instalar como uno de los candidatos. Y Ujú. esta semana sorpresivamente renunció también el ministro de Hacienda. Es decir, yo diría los tres ministros de más peso de la República han salido del gobierno en las últimas 6 semanas, una cosa así. Am, la situación así económica no es demasiado bueno, hay un estancamiento, también un descontento, los números de aprobación del gobierno en curso de Gabriel Boric son bajos, por decirlo así. Ujú. Y un otro indicador de eso es que hasta la candidata de la izquierda, que era la exministra de Trabajo,
hasta un cierto grado se posiciona alejándose un poco del gobierno del cual ella 3 años y medio así fue miembro. ¿Ya? Es decir, ¿eso te da alguna indicación de la popularidad o falta de popularidad del gobierno actual? Am, y esencia, hay tres candidatos que marcan, Fuerza. lo así, ¿ya? Ujú. Am, de la izquierda, Janet Jara, ex ministra de Trabajo, que he mencionado, que lidera así el grupo centro-izquierda-izquierda, pero la percepción es obviamente que bastante más de izquierda que de centro izquierda, siendo ella desde hace 30 años militante del Partido Comunista, ¿ya? Y eso ha sido un problema porque en los primarios de la izquierda, la otra ministra, que era ministra Toa, que era bastante más de centro izquierda, no salió por un tema, yo creo que simpatía personal, un tema más de personalidad. Es decir, candidata uno, Jara, bien de la izquierda. Am, candidata dos, con números de posibilidades bastante buenos. Evelyn Matei, centro derecha, derecha, por decirlo así. Históricamente, a ver, una persona muy conocida del ámbito político, congresista desde hace 15, 20 años, edil de una comuna importante, ah, entidad conocido, ha movido un poco desde la derecha hacia centro derecha, por decirlo así, o por lo menos eso como el ánimo. Y eso está siendo un poco favorecido por el tercer candidato, que es el señor Kast, que es bien de la derecha slash ultraderecha, ¿ya? Y populismo, un poco, bueno, que se ve en Estados Unidos, que se ve en Argentina, para decirlo así, con, ya, slogans bien fuertes, por decirlo así. am, Personalidad también, así como seductor, ¿no? Más yo siempre digo un poco un tema pirotécnico más que una persona técnica, ¿ya? Es decir, como Ujú. obviamente la duda que queda un poco más instalado ahí es cuánto de eso lo que quieren van a ser realmente capaz de implementar. En Chile ha pasado en los últimos, yo diría, 15 años en el plano político. Tuvimos cambios de gobierno, es decir, parte Bachelet uno, así como izquierda, centro izquierda, Ujú. hemisferio izquierdo, por decirlo así. Se fue a Piñera uno, hemisferio derecha. Se fue a Bachelet 2, Piñera 2, y ahora Bueno, Boric de la izquierda, y es altamente o bastante probable que el próximo gobierno va a ser uno de derecha. Una de las críticas que se hacen, y con eso cierro el tema así como político un poco, es que la derecha no ha logrado unificarse y sale con dos candidatos, porque si hubiesen consensuado a un candidato, ah, digamos, la duda era menor quién va a salir, por decirlo así, ¿ya? ujú. Eso así como tratando de un punto de vista neutro, así como describiendo un poco el ámbito político. Es decir, va a ser interesante en los próximos meses y obviamente muy poco se habla del gobierno actual y todo se habla ya, y usted conocen esa cosa, el candidato A dijo eso, el candidato Ah, B sí. dice eso, Ujú. y dice todo ya vivimos así como el próximo año, ¿ya? Sí,
Alfred, justamente te iba a preguntar más o menos tú desde AYES, ¿cómo veías si el gobierno iba a tener una continuidad del lado izquierda o iba a virar hacia la derecha, ¿no? Que ya más o menos ahorita nos comentaste que es muy probable que regrese hacia la derecha. Y Ujú. eh, la duda o la pregunta que tengo es, yo no recuerdo que en el tema laboral este gobierno de Gabriel Boric haya tenido digamos, algún éxito importante, porque también se habló en su momento de una reforma laboral estilo la que se pensaba en Perú, la que se hizo en México, en otros países, pero creo que a final de cuentas se mantuvo, ¿cierto? In parte, ovviamente, il governo Boric entró con un pie bien refundacional, es decir, bien Ujú, revolucionario, bien no queremos que tenemos que hacerlo, a ver, destruir eso y crear algo nuevo en vez de modificar, por decirlo así, ¿no? Am, Esa cosa no se ha dado y en gran parte no se ha dado, dado que la derecha tiene mayoría en el Congreso. ¿Ya? Y eso ok. obviamente fue yo creo que un buen amortiguador frente a muchos así reformas que se planteó. Am, y Yo creo que de ahí se ve un poco la importancia, ¿no? De ese contrapeso en algunos aspectos que en otros países Ujú. no se ha dado al mismo nivel. Eh, Dicho eso, ah, eh, igual el gobierno de Boric, muchas reformas laborales fueron parte central de su programa, ¿ya? Ujú, Por, por la alta visibilidad y connotación que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Ah, y sí, por ejemplo, hay varias leyes que son más bien de estilo progresista, por decirlo así, y algunos critican que diciendo, oye, estamos tratando de correr antes de saber caminar, ¿no? Como país, porque ujú, son muchos aspectos de leyes que se conocen desde Europa, de Escandinavia, todo el asunto que va muy en línea con lo que quería implementar, por decirlo, el gobierno. Uno de los temas, por ejemplo, fue la ley de conciliación, vida privado, vida personal, vida laboral, Ujú. con derecho del trabajador bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de tener hijos de menor de 14 años, de optar al teletrabajo si en su función el teletrabajo es viable. Obviamente, si uno es enfermera, no, ¿no? no se Pero puede. en muchos aspectos más administrativos sí. Pero muchas de esas cosas, si bien es cierto, se implementó la ley, terminaron a ser así como desde el primer mes casi ley muerta, porque la gente no lo tenía claro, las leyes son bastante complejos, todo el asunto. Otra ley que tenemos que también es un poco de ese corte es reducción de la jornada de trabajo de 45 horas a 40 horas. Ya, Ujú. Ujú. con periodo de transición, yo diría bastante amplio. Eso fue uno de estos elementos de contrapeso del Congreso, que decían, ya, bueno, ya, pero Ya, no de un hicimos. año al otro, sino así de 45 a 44, después a 42 y después a 40 en un transcurso de 5 o 6 años. Es decir, algo manejable, pero también muchas veces en ese tipo de cosas el diablo duerme en el detalle, ¿no? Porque el problema que, por ejemplo, que se produce, si tú vas de 45 horas a 44 horas, algo que se implementó y se concretizó, es especialmente en la minería, que es la industria pesada de mucha relevancia en Chile.
Ujú. que son industrias que funcionan 24/7, ¿no? Para decirlo así. Y con 45 horas te funciona bien con 3 turnos de 8 horas, por donde turno A, turno B, turno C, el próximo día empieza la cosa. Claro, si tú sacas de ahí 1 hora, te queda, te queda algo colgando, ¿no? Por decirlo Sí. así. Esas cosas fueron así, más bien problemas así como de la implementación. Es decir, esa ley sí, había mucha actividad, mucho ruido, ah, pero en esencia, yo creo que así como poca cosa muy concreta, tal vez los aspectos más concretos, y ahí vuelve un poco al argumento que mencioné, que el tema laboral ha sido como un pilar céntrico de ese gobierno. Es Ujú. en ese gobierno el sueldo mínimo aumentó fuertemente, ¿ya? Sí. Eh, Ya. el sueldo mínimo en el momento en Chile son 529.000 pesos. Grosso modo, el peso chileno es 1.000 al US dólar, es decir, Sí. pónganse $529 el sueldo mínimo, que Ujú. hace un par de años atrás fueron en los $300. Y el problema es evidentemente que no ha mejorado al mismo momento, al mismo extento, la productividad, ¿no? Es decir, en esencia, si tú no logras aumentar la productividad, tú produces el mismo output que antes Sí. costaba Más costo. $300 al mes, hoy día cuesta $500 al mes, Sí. por decirlo de alguna forma. Y eso ha sido como una crítica en el contexto del mercado laboral actual que tenemos, que es tremendamente estancado, ¿ya? Es estancado porque en parte el gobierno trata de correr más que caminar y hacer la cosa básica. Y la cosa básica es crear empleo, especialmente Sí. empleo formal. Tenemos un problema bastante importante de informalidad, por decirlo así. Ujú. Mucho menos que otros países vecinos, por decirlo así. ¿Cuál es En la la región. informalidad en Ujú. Chile? Mira, Ronda. técnicamente lo que reporta el INE son 27%, ha bajado en los últimos meses 27, 28%. Es de los mejores a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí. Es la mejor, yo creo que con Uruguay, Sí. que yo sepa, pero eso no quita que uno de 3 trabajadores no tiene previsión, ¿no? Por decirlo así. Claro. Ujú. Ujú. Por un lado, y por el otro lado, esa cosa obviamente también tiene que ver con todo el tema de migración, que Chile también se ve enfrentado, Venezuela en gran medida, Haití en menor Ujú. grado, algo Colombia también. Ujú. ah, y muchas de esas personas obviamente empezaron a trabajar informalmente porque no tenían documentación, porque en Chile es bastante fácil ingresar en forma no documentada porque tú tienes 2.000 kilómetros de desierto en el norte y hay esa, ¿cómo se llama? Los chacales o cómo se llama Los ese grupo. coyotes, en Coyotes, México eso, los coyotes que te llevan. ah, Me encanta. Decía, había no sé, llegó en Chile en poco tiempo, 2 años, 1,5 millones de venezolanos, en grosso modo, Sí. ¿no? Y eso obviamente se toparon con un mercado laboral que funcionó, pero que no tenía capacidad de absorber 1,5 millones. Chile eh, tiene 20 millones de habitantes, pero una Ujú. fuerza Ujú. laboral de 9,5 millones, ¿no? Y en gran medida esas personas que ingresaron de Venezuela eran todo en edad laboral, por decirlo así, es decir, todos tenían que trabajar, ¿no? Ujú. Y también se creó hartos problemas en otros mercados que no tienen capacidad de absorber eso, mercado de vivienda, ¿no?
Porque si tú dices, oye, es 1,5 millones de alguna forma, en algún lado tienen que dormir y vivir, Claro. y tú no puedes crear de un año al otro, no sé, 1 millón más de departamentos y todo el asunto, ¿no? Sí, Y otro Claro. mercado, mercado de salud, mercado de educación, pasa lo mismo. Eh, y perfecto. eso ha sido Alfred, un... Sí, dale. sí, no, adelante, adelante, continúa, por favor. No, eso ha sido así como un cóctel, por decirlo así, que describe un Ujú. poco el mercado laboral de Chile, ese De Chile. estancamiento, porque había una presión hacia la informalidad, no había mucho o para nada gran énfasis del gobierno en ah, promover la actividad económica. También tenía más bien así, y vuelvo al tema de correr, una agenda de ecologista. Había Ujú, muchos proyectos mineros que fueron rechazados, que hubiesen absorbido 10,000 trabajadores, por decirlo Dios. así, Ujú. y no se han hecho. Y queda instalado muchas veces la duda, no se ha hecho por un criterio técnico o no se ha hecho por un criterio ideológico. Ah, ujú, y claro, mucha gente piensa, ha sido el segundo, por decirlo así. esa es la disyuntiva. Y en este contexto del mercado laboral y un poco de oportunidades para las empresas de nuestra industria, ¿cuáles son esos sectores o qué industrias son las que demandan más las empresas de los servicios transitorios o temporales en Chile? Ya. Mira, históricamente, el, el comercio, el retail, fue lejos que más participación en nuestra industria tenía en el lado de cliente, ¿ya? Ujú, Estamos hablando datos históricos, bastante estable, oscilando entre 30 y 35%. Es decir, un tercio, grosso modo, de nuestra facturación históricamente siempre fue en retail, en el comercio. Y eso fueron como los prototípicos vendedoras, muchas veces mujeres, por decirlo así, ujú, promotoras en los malls, en los negocios, que muchas veces se desempeñaron especialmente el fin de semana, en época de noviembre, diciembre, Navidad, ¿no? Toda esa cosa. Ah, ujú, y nosotros somos como industria, algo que en inglés se llama así un poco el leading indicator, ¿no? Un indicador a futuro de qué está Ujú. pasando en el mercado laboral, ujú, caso nuestro. Y a mí yo veo así como dos figuras así en analogía. En Chile, sea, minería una industria bastante relevante. Nosotros estamos considerados un poco como el canario que baja con los trabajadores en la mina, no es el primero que acusan si hay un problema, por decirlo así. Ah, y eso algo que vimos, y esa cosa llegó en 2020 en conjunto con el tema COVID o como consecuencia del tema COVID, que es la transformación del comercio retail presencial convirtiéndose a golpe a e-commerce, ¿ya? ujú, Y bueno, esa ninguna novedad, en todos los países ha pasado esa cosa, por decirlo de Ujú. alguna forma. Tal vez algunos grados más, algunos grados menos. En Chile esa cosa ha pegado muy fuerte porque por un lado ya existió, ah, es decir, las estructuras ya habían. ujú, También tenemos a nivel de comercio, estructuras que fomentan eso un poco. Tenemos así como 3, 4, 5 players grandes, ah, tanto a nivel supermercado, no sé, el grupo Walmart, el grupo Cencosud, tercer grupo, entre los tres pues asegurarse 80-90% del supermercadismo. En las grandes superficies tenemos la misma figura, el grupo Falabella, el grupo Ripley, y
grupo, bueno, de nuevo, Cencosud con París y varios otros. Es decir, esa concentración obviamente fomenta un poco ese desarrollo porque hay Movimiento. dinero, hay recursos detrás de eso, ¿no? Digamos, se lanzaron a full. Y al mismo momento, y ahí coincidieron varios temas, eh, vuelvo un poco al tema migración de antes, toda esa gente que ingresó eh, en su momento, eso fue, sí, 2017, 18, por ahí, tal vez 19, llegaron y muchos encontraron un trabajo informal, por decirlo así, en Ujú, las ujú. plataformas, ¿ya? Y Ujú. ahí miro yo un poco a ti, Alejandro, porque las plataformas en Chile también son los mismos que de Colombia, ¿no? El Ujú. Rappi y misceláneos, yo creo que bueno, En En México México también. también está Rappi es Rappi, es colombiano, Rappi es sí, colombiano, un pero gran permeó en el mercado sí. sí. latinoamericano. Bueno, y antes de eso llegó muy violentamente, muy potente Uber, ¿no? Digamos, Sí. yo, un tema, y tú tenías, no sé, realmente miles de personas migrantes Ujú, haciendo Uber y Trabajando en eso. de alguna forma, así en un contexto casi histórico, la cosa funcionó bien porque llegó mucha gente, pero también encontró trabajo, por lo menos se quedaron flotando haciendo algo que no era ilegal, por lo menos, ¿no? Por decirlo así. Y esa sí. cosa con COVID, bueno, se sentó fuertemente, pero se convirtió el tiro de chofer de Uber al famoso driver, ¿no? Que son Ujú, o los pickers, ¿no? Que son los que sacan en todas esas cosas. Y eso algo eh, que acusamos nosotros como industria bastante fuerte, ¿ya? Es decir, por donde antes, históricamente, probemos vendedores y promotoras, hoy día ujú, probemos personal logístico sí. en todas las bodegas y toda esa cosa, porque es ah, muy intenso en recursos humanos, obviamente, ese sistema, Sí. ¿no? Me parece que es algo similar que ha pasado en toda la región, ¿no? A partir de la pandemia. Absolutamente, sí. La Yo creo que industria en todo el mundo, ¿no? y en Hasta todo el cierto mundo, grado. la industria de la Sí, logística creció sí. exponencialmente Así y es. ejemplos como Y, este de autoempleo, ¿no? sí. Y la logística que tú mencionas, obviamente una logística absolutamente atomizada, ¿no? Porque Ujú. donde antes llegaron de la bodega central hacia la tremenda tienda en el mall, no sé, camiones enteros con cosas. Hoy día hay decenas o cientos de choferes que van con 50 paquetes encima Directo al usuario, lo que le llaman, claro, acá en México le llaman la última milla. La última logística mexicana. de última Sí, milla, que es la entrega directa al usuario, y sí, eso lo hacen sí. este tipo de Y empleos. ahí, para que no nos quedamos en Colombia, quien ha aportado y desarrollado tremendamente eso en red, miro a Argentina, Mercado Libre, que también estoy seguro que ustedes también ven en sus países. Todos. Y Y compramos. sí, y mire, yo me acuerdo en el tema de COVID, es decir, en 2020, cuando uno compraba algo, sean ya fecha, propuesta de entrega, eran, no sé, 5 días a futuro, y Sí, cuando te llegó en 8 días ya estaba feliz porque muchos otros eran 15 días, por decirlo así. Y Mercado Libre sí, en en Chile horas. incluso tiene una cosa al mismo día y varios Sí, supermercados también, ¿no? Incluso así compra en varios supermercados y te llega a la casa en menos de 2 horas. ¿Ya? Entonces, es decir, Ujú, también hay una infraestructura, procesos, una una evolución grandísima. automatización importante y impresionante. Y de hecho, sin ir más lejos, que también para nosotros va a ser en algún momento, creo que un problema, porque un problema ujú, ya tenemos, que es los históricos vendedores en el mall
ganaron buenos sueldos, especialmente así noviembre y diciembre, $1,000 fácilmente, yo diría entre 1,000 y 2,000 dólares. Ujú. Eh, los trabajadores logísticos ganan sueldo mínimo, que son $529, ¿no? Para decirlo así. Decía, tú necesitas, para compensarlo, eh, 3 logísticos o Para llegar a cada los vendedor que pierdes tiene que sumar 3 trabajadores logísticos para tener la igualdad de sueldos, ¿no? Y Oye, obvio, Alfred, sí. ¿y en Chile está ya regulado el tema bueno, acá en México sí es una regulación de las plataformas digitales reciente, pero creo que en Chile ya también, ¿no? En Chile también existe, de hecho fue el subsecretario del gobierno Piñera II, que Chile fue uno de los primeros De los países primeros, que sí, tenían recuerdo. una regularización o una legislación respecto a eso, pues donde deja abiertos los dos modalidades, por decirlo así, siendo trabajo en plataforma independiente con ciertos requisitos mínimos o Ujú, dependiente, como con, bueno, empleo formal, por decirlo así. Obviamente las plataformas se fueron mucho más por el independiente que por el claro, dependiente, por un tema lógico, por decirlo así. Ah, bien, pero, ¿qué pasó? Se judicializó mucho esa cosa. Es decir, hay varios, ah, a ver, mira, la ley, como dije, fue de Piñera II, es decir, del gobierno de la derecha. Ujú. Ah, y bueno, con periodos de transición y todo eso que típicamente de 6 meses, un año, una cosa así, llegó el nuevo gobierno de Boric, y la Dirección del Trabajo, que Inspección del Trabajo en otros países, ah, tomó un rol bastante político, siendo okey, normalmente un servicio más bien técnico, pero era muy evidente y pasa en ese contexto que ya lo dije, en medioambiental y toda esa cosa también. Y se mandaron un par de dictámenes, es decir, cuerpos legales administrativos, ah, que hicieron esa ley mucho más agudo, ah, contra sí, las plataformas, por con decirlo mucha más así. restricción, supongo. Muy, muy restrictivo, y esa cosa se judicializó tremendamente, y ahí Ujú. estamos bueno, veremos. Viendo que se ajusta. Ya. Muy bien. Ale, tú tenías por ahí alguna pregunta, me parece, sobre Y sí, un poco sobre las propuestas de los Mm, candidatos para las ya. empresas de servicios transitorios, si de pronto ya hay algo más concreto. Y quería preguntarte si tú ves que en los candidatos de los que nos hablaste, estos tres como Ujú. fuertes frentes, se ha observado propuestas formales en los programas presidenciales que impacten directamente al sector de servicios transitorios, por ejemplo, en políticas laborales o de seguridad de social, o realmente son un poco más amplios o son más restrictivos, como esto varía tanto como en los países de América Latina. Entonces, Ya. ¿cómo lo ves tú? Mira, en realidad, sí bien es cierto que todos nosotros respiramos servicio transitorio y outsourcing, tercerización laboral. Ah, en Chile nuestra industria no está muy en la retina pública, por decirlo así. Ok. Es decir, en ninguna propuesta, de los 3 candidatos, ah, Ujú. y los 3 candidatos, pucha, como muchas veces pasa hoy día, son bien populistas, por decirlo así. Y los populistas les gustan las cosas simples, ¿no? Yo siempre digo, tú tienes un problema complejo y siempre hay una solución clara, rápido. fácil y errónea, decía eso, que son las típicas cosas que tienen los políticos, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que nuestra industria es demasiado técnico en muchos Sí. aspectos para ser así como materia transversal.
Y me Ujú. parece bien que no figuramos demasiado, porque normalmente no sacamos mucho aplauso, por decirlo así, ¿ya? Por razones que sea, pucha, la izquierda obviamente, ya, tiene mil argumentos y más bien mitos, por decirlo así, porque nosotros como AGES pudimos mostrar hoy por hoy que, por ejemplo, los sueldos nuestros de servicio transitorio y outsourcing, en promedio son más altos que los sueldos directos en los cargos Mm, sí. de baja calificación, para donde nos Ujú. movemos en gran medida, ¿ya? Es decir, pagamos sueldos mejores Que que los los de planta. directos. Sí. Punto dos, tenemos 660.000 horas de capacitación, porque en Chile también las empresas de servicio transitorio por ley tienen obligación de capacitar a los trabajadores, pero también hay Ujú. una presión más bien comercial, económica detrás de eso, para que tú, si tú mandas un trabajador o sea, a la Coca-Cola, para decirlo así, más te vale que el trabajador funciona y funciona desde el día uno, para decirlo así, y nadie quiere crear roces y problemas a través de trabajadores que no están capacitados, ¿no? Y otro tema que también pucha, cantamos hasta que nos dio hipo, ah, el- el, eh, la accidentabilidad laboral nuestra Ah, es mucho más baja que la transversal en el país. Que La la general. accidentabilidad Sí. transversal en Chile es, mirando dependiendo del año, 2,6 a 2,8%, y la Ujú. nuestra es 1,1. Es decir, sí, ni la mitad. Y obviamente son esas cosas que chocan un poco con los mitos que existen en algunos lados que no, son más bien ideológicos. Es decir, per se no figuramos en la fachada, por decirlo así, pero hay una noticia que me parece interesante, relevante. En Chile existe la CPC, que es la Confederación de Producción y Comercio, que es como la agrupación de todas las agrupaciones de todas las industrias. ¿Ya? Puede ok, ser Ujú. como la punta de pirámide, seguro en sus países también existe algo así, tiene otro nombre. Ah, esa CPC que tiene mucho peso, porque ahí están todos los empresarios, por decirlo así, ¿no? Ha atesorado un catálogo de 50 medidas ah, a través de los cuales podríamos acelerar el desarrollo económico y retomar el crecimiento, porque el gran problema Chile en los últimos años ha sido un crecimiento bastante mediocre de 2,x%, Ujú. no llegamos a los 3%. Un país que durante muchos, muchos años tenían tasas así de 5, 6, 7%, así, pero 10, 15 años seguido, por decirlo así. ok. Y eso obviamente te crea tiraje en la chimenea en todo que tiene que ver empleo, ¿no? Porque pucha, si yo tengo un negocio y voy a vender 10% más, voy a necesitar más vendedores y todo el asunto, ¿no? Y se crean sus propios sueldos a través de más venta y todo el asunto. Y si tú tienes cero crecimiento a grandes rasgos, No hay forma. no necesito trabajadores, ya los No, tengo, por decirlo Sí, así. Y lo único trabajadores que necesito es como la rotación natural, por decirlo así. Y eso hasta cierto grado ha sido como un problema, que muy poco dinamismo en el mercado laboral, eh, problemas para generaciones enteras saliendo de las universidades, especialmente hoy día esa industria que también tiene problemas con inteligencia artificial. Es decir, si tú sales hoy día como de computer science, ¿no? De informática, de la universidad, ahí hay cientos y miles de personas buscando trabajo. Bueno, ujú. la CPC
produjo un catálogo, un catastro de 50 actividades de todo tipo ah, para promover el crecimiento y aceptó una propuesta nuestra que desde hace muchos años estamos cantando esa canción, es alargar la duración máxima en los servicios transitorios. ¿Ya? En Chile, por ley, la duración máxima de esa relación laboral es 3 a 6 meses, dependiendo causal. Y la Ok, propuesta nuestra es llevar eso a un año, especialmente en esos segmentos del mercado laboral que más problemas tienen. Y esos son los jóvenes, ¿ya? Que muchas veces nunca han tenido así como un empleo formal, ¿ya? sí, Mujeres, para donde la tasa de desempleo históricamente también es más alto. ah, Personas de 55 plus, que también, pucha, saliendo del mercado laboral es muy difícil reincorporarse. ujú, Y personas, y esa cosa tiene un poco que ver con lo anterior, en situación de desempleo prolongado de 12 meses. Diciendo, oye, en esos 4 segmentos, ¿por qué tenemos que despedir a un trabajador a los 3 meses si el tipo está más feliz de tener un empleo formal? Nosotros somos felices porque la persona funciona y la empresa mandante también es feliz. Todos están felices y por capricho legal diciendo, gracias, llegaron 3 meses, devuélvete al desempleo, ¿no? Y ahí la ujú, propuesta es un año, eh, especialmente en segmentos de los jóvenes y de las mujeres. En un año tú puedes mejorar la empleabilidad del trabajador tremendamente. ¿Ya? Un muchacho de 17, 18 años que sale del colegio, cuya hoja de vida, currículum, es una hoja en blanca, ya es muy ujú. distinto que decir, oye, yo he trabajado en, alguna experiencia, ¿no? claro, experiencia laboral, En algo. porque para dónde en un mercado laboral tan deprimido como lo tenemos hoy día en Chile, todas las empresas buscan personas con alto criterio porque hay tanto desempleo, para decirlo así, ¿no? Sí. Y Ujú, claro, uno de los criterios es experiencia laboral, ¿no? Totalmente. Y, Me parece que es algo que está pasando no solamente en la región, sino a nivel también, global. Creo que es un sí. ujú. tema que tenemos que trabajar, ¿no? Con estos grupos específicos que mencionaste, Alfred. Y pues lo que se ve es que hay muchas áreas de oportunidad de cara a las próximas elecciones, al próximo gobierno que se vaya a generar. En noviembre son las elecciones, ¿no? No, noviembre sí, noviembre, pues seguro diciembre la segunda vuelta. ¿Ahí ves alguna oportunidad o algún riesgo en tema laboral A para el ver, próximo periodo presidencial? mm, a ver, depende quién va a salir. Ujú. Si sale Jara, eh, la candidata de la izquierda, mira, sabiendo que comunista, su programa es seguir subiendo los sueldos, y todo un relato de sueldos dignos y biografía digna y pobres personas que no tienen para alimentar a sus hijos, como un tema así como muy emocionalizado y muy estilizado, ¿no? Mientras los otros dos candidatos, centro derecha y derecha, tienen una agenda laboral que es bastante más técnica y Okey. Matei se comprometió con la creación de 1 millón de empleos formales en sus Ujú, 4 años, y Kast 650.000, ¿no? Que es algo muy distinto si tú vas con un tema cuantitativo, sabiendo que ujú, después te lo van a sacar en cara y te lo van a cobrar, Sí, versus lo otro que dice, ya queremos que la gente gane más sueldo y más y más. Y uno de los problemas hoy día que tenemos en Chile es que las empresas dejaron de contratar personas porque es muy caro hoy día contratar personas con el aumento ujú, del sueldo mínimo. Y no ujú, solo son los sueldos mínimos, ¿no?
si sube el sueldo mínimo, te Todo. empuja todo que está arriba también, comprime hacia arriba. Y de nuevo, si la productividad no aumentas, tú te vuelves más ineficiente porque creas el mismo output con más gastos, que es la definición de ineficiencia, ¿no? Es Así decir, es. no preveo tremendamente algo enfocado en nosotros. Esos 50 propuestas de la CPC con la propuesta número 30, que es la nuestra, digo Ujú. con mucho orgullo, porque eran años de trabajo de incorporarlo. Fue presentado a los 3 candidatos en un desayuno individual con cada uno. Y por lo menos yo lo percibo un poco, permíteme esa analogía, como una carta en un restaurante, ¿no? Diciendo, oye, hay 50 platos, todos ricos, elige los que, y todos son buenos ideas. Decía, hay trasfondo técnico y todo esa cosa, ¿no? Pues si lo logran, yo creo que va a ser un buen éxito, ¿no? El pasar de 3 a 6 meses a un Sí, año. mira, habrá que ver, porque obviamente hay una ley involucrada, significa proyecto de ley. am, hay que ver cómo caen, así como los datos, ¿Cómo se si va? se da, pero de nuevo, es un tema por donde en realidad yo creo todos ganan y también sabemos por encuesta interna que los trabajadores nuestros, si tú preguntas a un trabajador nuestro qué has hecho antes de trabajar en servicio transitorio, la mitad de ellos eran desempleados o trabajaron informalmente, ¿ya? Decía, nosotros ah, no somos la industria que toma el empleo formal permanente y lo Ujú, convierte en formal temporal, porque no es atractivo para ese tipo de Es personas, todo entre lo comillas, de contrario. bajar de categorías, pero es muy Son atractivo la para llave alguien de que no tiene trabajo, ¿no? son la llave de entrada ustedes para el empleo formal de muchos. Absolutamente, y la especialmente, puerta. y por eso nos interesa con los jóvenes, porque una vez tú como joven entras en el mercado laboral formal y ves el tema, oye, tengo vacaciones, si me enfermo, igual me siguen pagando sueldo, y qué genial Sí, es eso, que para mucha gente informal es algo curioso, ¿no? Pero una vez que Ujú, tú tienes ese piso, esa no vas a seguridad. querer volver a la informalidad. Y sabemos claro. también que la informalidad tiene situaciones abusivos y todo tipo de cosas, ¿no? Eso, así como la radiografía laboral de Chile, creo que tendría para otro rato más, pero es Sí, ya era da mucho. para mucho Alfred, tiempo. Mm. Alfred, de verdad, muchas gracias por explicarnos todo este panorama laboral, esta situación próxima presidencial, cuáles son esos escenarios. Creo que es muy enriquecedor para nosotros y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Web Latam. No, ha sido un placer y además, ya, uno se Yo creo apasiona con esa cosa y yo creo que uno de los aspectos más ricos de trabajar en la industria por donde trabajamos es el tema de empleo. Es realmente algo que te puede transformar vidas, ¿no? Es claro. algo, no vendemos pernos, por decirlo así, no, en realidad tenemos capacidad de realmente impactar vidas y eso es Exacto. gratificante, ¿no? Y es Sí, gratificante. Así totalmente. es. El trabajo es una herramienta muy importante para no Claro, solo la sostenibilidad, sino para cambiar la vida de las personas. Así Así es. es. Alfred, muchas gracias. Gerardo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y yo creo que después de las elecciones estaría bueno que volviéramos a platicar para ver De qué acuerdo. novedades hay. Que nos haga o, un o backup lloramos aquí. juntos, celebramos juntos, pero algo vamos a hacer juntos, me parece. Algo. O Exacto. abrimos una champaña o nos llenamos de pañuelos para llorar. Ok, ya, bueno, se Muchas cuida gracias. mucho. Ese es el sexto episodio de nuestro podcast de Web Latam. Una feliz tarde, feliz noche para todos.